En esta sala podemos encontrar diferentes obras de arte con la temática del siglo XIX, donde se retratan varios personajes y escenarios de la época. Estas obras se basaban en representar el contexto social e histórico que vivían más a detalle, fundamentalmente retratando zonas de ciudades, paisajes o hechos históricos relevantes para la sociedad de esta época. Otro punto relevante de esta sala era la gran cantidad de retratos de personas de esta época. Podemos decir que un retrato mostraba también la clase social. Esto era evidente al notar que muchos de los retratos eran de personas importantes de la sociedad de ese entonces. Lo anterior dicho se puede notar en pinturas como La muerte de Sucre y el retrato de Porfirio Barba Jacob. Además, podemos ver pinturas de paisajes muy detalladas retratando montañas, ríos, etc. Estas pinturas eran muy detalladas al estar influenciadas por la expedición botánica dirigida por Alexander von Humboldt. Entonces, continuando con el análisis de esta sala de rupturas y continuidades del siglo XIX, vamos a dar un pequeño contexto. Y es que más que todo esto se basa en la relación entre el arte y eventos históricos en el país durante el siglo XIX, que más que todo, el más importante es la transición entre la colonia española y la república. La sala invita a reflexionar sobre estos eventos históricos y su relación entre el arte y la historia, a cuestionarse hasta qué punto estos eventos influyeron en la producción artística de esa época y también de la época actual. Entonces, tenemos esta obra, la cual es el retrato de José Celestino Mutis, el cual se atribuye a Pablo Antonio García del Campo, y la técnica es óleo sobre tela. ¿Ok? Entonces, Pablo Antonio es un pintor español que radicaba en Colombia durante el siglo XIX y fue conocido por su gran habilidad para capturar la esencia en sus modelos, tener una habilidad con el realismo y tener una precisión en sus trazos y tener una paleta de colores más bien sobria. Entonces, lo mismo que se mencionó al principio es que se tiene la ruptura y las rupturas y las continuidades aplicado al arte, cómo estos eventos históricos influyen en el arte. ¿Ok? Ok, entonces analizando ya la obra sobre sus detalles, sobre cómo está construida, cómo está pues construida, el retrato se caracteriza por el realismo, ya se sabe de ese autor que es especialista en el realismo y ha captado pues una gran cantidad de detalles sobre una persona muy importante como lo es José Celestino Mutis, una persona muy importante en el país. En cuanto a iluminación tenemos colores sobrios como ya los decíamos y nos permite observar con claridad bastantes detalles. Y bueno, como reflexión yo digo que el retrato de José Celestino Mutis es una obra de gran valor histórico y artístico para ponernos en contexto sobre cómo era el arte y cómo se relacionaba con la historia en esa época. Nos permite conocer la moda y los estilos de la época, así como el aspecto físico de un personaje importante de la historia de Colombia, como lo es José Celestino Mutis. Y pues también es un ejemplo del gran talento de Pablo Antonio García, que fue de los pintores más destacados en el siglo XIX en Colombia. Todo esto en general nos permite entender pues cómo se llegó a la influencia de, como ya lo hicimos, de los eventos históricos, culturales dados en esta época y cómo la identidad del arte en Colombia, en Latinoamérica, se influencia por las colonias europeas. Una de las obras de arte que más me llamó la atención en esta exposición es una pintura de lo que actualmente conocemos como la ciudad amurallada de Cartagena, donde se puede apreciar el mar, las murallas que la rodean, varias viviendas y al fondo entre todas las construcciones se puede ver un fragmento de la Torre del Reloj, una importante obra arquitectónica de la ciudad. Muestra a Cartagena como una ciudad tranquila de sol y mar.
pero además la muestra como un custodio que se mantuvo durante las épocas de la Revolución por su imponente muralla. Esta pintura me hace sentir paz y tranquilidad, me deja ver lo linda e importante que es y fue esta ciudad. A los diferentes detalles en los que se fija el pintor genera solidez, como el reflejo de la arquitectura en el mar y el sol que resalta los colores de las construcciones.